Episodio. El día de hoy les vamos a traer lecciones bíblicas a cargo de nuestra pastora Flor. Adelante, pastora. Gracias por este episodio, este tiempo que usted nos permite compartir. Muy buenas noches, bienvenidos todos. El tema de hoy día se ha preparado las 5 virtudes de Job. Vamos a hablar de este varón que está en la palabra de Dios y vamos a ir a Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A excepción del sufrimiento de Cristo, no existe en la literatura universal otro episodio dramático como el sufrimiento de Job. Podemos extraer en esta hora importantes lecciones de la vida moral y espiritual de Job. Y vamos a ir a ver la primera virtud de Job. ¿Cuál era? Dice la palabra de Dios, que era un hombre perfecto. Y podemos ver en la palabra, perfecto quiere decir que era un hombre sincero. Era un hombre perfecto, es decir, que se expresa con la intención de la verdad, no en forma dramatizada, no como dice, engañando, sino él se expresaba lo que había en su corazón con las personas, porque él tenía la verdad de la palabra de Dios. Job era un hombre obediente, sumiso a la palabra de Dios. Y esa virtud que nos dice acá, que era un hombre sincero. Podemos ver también Primera de Crónicas 29:27, donde el rey David dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora, ha dado para ti espontáneamente. Podemos ver aquí también al rey David. Dice que él está hablando con Dios y le dice, tú escudriñas los corazones. Porque Dios primeramente para ver a la persona no lo ve en forma superficial, sino Él ve el corazón, lo escudriña. ¿Qué cosa quiere decir escudriñar? Averiguar, examinar cuidadosamente tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice que Él no mira lo que el hombre mira. Él mira siempre tu corazón. Y dice que David había dado con su corazón el oro, plata y muchas cosas esmeraldas. ¿Para qué? Porque su hijo Salomón iba a construir el templo de Dios. Y también estaba agradeciendo a Dios porque el pueblo de Israel también con un corazón sincero había dado a Dios. Había también dado oro, plata, los que tenían perlas preciosas, madera, para construir el templo que iba a ser construido por su hijo de David. También podemos ver en Filipenses 2:15 y nos dice el apóstol Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Aquí el apóstol Pablo le dice a los creyentes que deberían mantener la actitud correcta y procurar la piedad en su vida diariamente. Y acá nos dice, para que seáis, indica que nosotros como creyentes tenemos que tener un proceso, un crecimiento. Después que nosotros somos nuevas criaturas, tenemos que tener un crecimiento espiritual día a día. Y eso se basa cuando nosotros leemos la palabra, escudriñamos la palabra y también oramos diariamente. Nos comunicamos con Dios con un corazón sincero, porque una vez más, Dios ve siempre tu corazón. Dice que somos cartas abiertas delante de Él.
Ese es lo más importante. Y esa virtud importante tenía Job. Vamos a ver otra virtud que él tenía. Dice que era un hombre recto. ¿Qué cosa es un hombre recto? Un hombre recto actúa con integridad e imparcialidad. Quiere decir que actúa esa persona con la verdad, no con la mentira. Y muy poco ahora se ve personas que actúan de esa manera, en forma íntegra, en forma imparcial. Podemos ver la justicia ahora, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, que hay mucha injusticia. Y a veces decimos, ¿por qué hay tanta injusticia si existe Dios? Pero podemos ver la realidad, que la injusticia viene del mismo hombre al hombre. Podemos seguir viendo también en Job 12:13. ¿Qué nos dice Job 12:13? Estamos escudriñando la palabra. Gloria a Dios. Job 31:6. Dice, péseme, oh Dios, en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Podemos ver que Job dice que tuvo una sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y era un sufrimiento extremo. Pero él estaba seguro que eso no venía de Dios. Podemos ver en la palabra que eso venía del diablo, de Satanás, que le había pedido permiso, dice, a Dios, para probar su integridad, su sinceridad, si él amaba a Dios verdaderamente con todo su corazón, o era un hombre superficial nomás, apariencias, porque Dios quiere que nosotros amemos a Dios primeramente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y podemos ver que Él le dice, péseme, oh Dios, en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Él estaba seguro de cómo actuaba, cómo tenía una vida transparente, de obediencia, sumiso a la palabra. Y por eso le dice, péseme, oh Dios. ¿Cuántos quisiéramos nosotros tener esa oración de seguridad que estamos andando en integridad? Pero para ello nosotros tenemos el espejo de la palabra que diariamente los podemos mirar cómo estamos andando. Si estamos andando en la palabra en obediencia o estamos andando en forma torcida. Si estamos andando en forma torcida, es el tiempo de rectificarnos y venir a Dios, porque Dios es amor y es rico en misericordia. Podemos ver también en Hebreos 12:13, donde el apóstol Pablo dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces nosotros tenemos dirección en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la dirección para el creyente. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nosotros tenemos dirección y tenemos que andar en ese camino, el camino angosto, porque hemos entrado por la puerta angosta. Gloria a Dios. Muchas veces podemos decir es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos lograr hacerlo, caminar en integridad, como Job, una virtud importante en el cristiano, más que todo en estos tiempos. Gloria al Señor. Podemos seguir mirando la palabra y escudriñando, y podemos ver Salmo 128:1, donde dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Temer no es tenerle miedo, sino temer es ser obediente, sumiso a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Porque la palabra, a través de su palabra, Él nos habla, pero también tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y a veces nos está hablando, no hagas esto, no vayas por ahí. Nosotros no escuchamos porque estamos tan aturdidos en las cosas que vemos y no hacemos caso a la voz de Dios. Por eso podemos decir, Señor, yo quiero tener el oído de Samuel para escuchar cada susurro cuando tú me hablas. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Podemos seguir viendo
otra virtud importante en Job. Pero antes de ello, podemos ir a Efesios 4:24. ¿Qué nos dice Efesios 4:24? Dice, debemos revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos está hablando también el apóstol Pablo. Nosotros nos revestimos del nuevo hombre, porque nosotros hemos nacido de nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice que nosotros somos nuevas criaturas. Somos bebés cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Como somos nuevas criaturas, pero tenemos que crecer. Y para ello cada día dice que tenemos que revestirnos, ponernos revestidos como una capa, pero es la palabra, poniéndolo en nuestra mente y en nuestro corazón, y va a actuar también en nuestra boca. Gloria a Dios. Entonces podemos ver, el apóstol Pablo dice que debemos revestirnos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Con qué? En la justicia y santidad de la verdad. A través de Jesucristo somos justos. 2 Corintios 5:21. Podemos decir a veces, ¿no? Yo no soy justo, pero no está hablando de mi propia justicia individual, sino a través de Jesucristo. Si estamos en Jesucristo, somos justicia a través de Él. Gloria al Señor. Podemos seguir mirando la palabra. Y el punto 3 dice que era un hombre temeroso. Hemos visto que temeroso es ser obediente. Y Job 1:5, ¿qué nos dice Job 1:5? Seguimos escudriñando la palabra. Job 1:5. ¿Lo leo, pastora? Acá lo tenemos, Job 1:5. ¿Qué nos dice Job 1:5? Porque siempre estamos con la palabra para sustentarlo. Dice la palabra. Y acontecía que habiendo pasado, dice, en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizás habían pecado mis hijos o habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job entonces era un hombre, ¿no?, que intercedía por sus hijos en ese tiempo, ¿no? Mientras ellas tenían sus convites, quizás habrán pecado. Y ese es también hoy día, ¿no?, que cada padre debemos interceder por nuestros hijos, a pesar que ellos han crecido y a veces están en otros lugares, pero nosotros siempre estamos orando e intercediendo por cada uno de ellos, y hay respuesta en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Seguimos entonces viendo las virtudes de Job como hombre temeroso de Dios. Salmo 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. David nos dice, bienaventurado, bendito todo aquel que teme a Jehová. Quiere decir que obedece a Dios, que se somete a la palabra. Y entonces va a andar en sus caminos, dice. Y va a andar en sus caminos. Por eso es importante la lectura de la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino también meditarla en nuestro corazón. Y no solamente meditarla, sino también memorizarla. Porque nosotros tenemos que renovarnos, como dice el apóstol Pablo, renovando nuestra mente. Entonces nuestra mente va a ser transformada cada vez más en el conocimiento de la palabra. Porque al poner los pensamientos de Dios, sacamos los pensamientos anteriores del mundo y viene la sabiduría de Dios en nuestra mente. Gloria al Señor. Seguimos entonces escudriñando la palabra, que Job era un hombre temeroso. Y ahora vamos a ver en Hebreos 12:28. ¿Qué nos dice Hebreos
12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, quiere decir con obediencia y reverencia. Entonces, nosotros sabemos que estamos en el reino de Dios. Estamos en la tierra, pero la palabra de Dios dice que espiritualmente antes estábamos en el reino de las tinieblas y cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por lo tanto, aquí en la tierra vivimos en el reino de Dios. Amén. Y nosotros somos representantes del reino de Dios como embajadores del reino. Gloria a Dios. Gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Dios quiere que le sirvamos, porque si estamos aquí es porque Él nos ha llamado. Él nos ha designado, gloria a Dios, con un propósito en cada lugar donde nos encontremos. Debemos servirle en el área, en el ministerio, en el don, en el talento que Dios nos ha dado. Porque para eso nos has llamado, para ser canales de bendición al mundo. Gloria a Dios. Y tenemos que darle gratitud, siempre agradándole con obediencia y reverencia. Seguimos entonces con la palabra de Dios, con esa virtud, y vamos a ver el número 4. Dice que Job estaba apartado del mal, se apartaba del mal. Y vamos a ver en Job 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, el temor de Jehová, la obediencia al Señor, a su palabra, nos da sabiduría a nuestra mente, nos da inteligencia, nos da un espíritu de discernimiento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que apartarnos del mal, porque Dios siempre trabaja con el hombre. Dios no va a venir de la mano y te dice, no vayas por acá, si no anda por allá. No, sino nosotros con la palabra de Dios, con la inteligencia que tenemos a través de la palabra de Dios, con la sabiduría, nos apartamos del mal. Si vemos que por ahí no se debe ir, no vamos por ahí. Entonces la palabra de Dios es clara y transparente que nosotros en forma individual, en forma personal, debemos apartarnos del mal. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice también Amós 5:14? Dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, dice la palabra. Entonces, Amós es un profeta menor y él nos dice, busca lo bueno. Entonces nosotros como creyentes debemos buscar lo bueno. Estamos en lo bueno, estamos en el camino bueno de la verdad, de la vida. Gloria a Dios. Gloria. Y dice, y no busques lo malo. Lo malo es todo lo que está en contra de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú tengas vida. Una vida de abundancia, porque en las circunstancias que nosotros tenemos, porque siempre lo pasamos, porque estamos en tierra, pero a pesar de las circunstancias y problemas que pasamos, tenemos la paz de Dios, que gobierna nuestro corazón. Y Dios nos da la salida en cada circunstancia. Por eso, esa es nuestra seguridad y confianza que nosotros tenemos en el Señor. Seguimos con las virtudes de Job, y esta última virtud dice que era un hombre paciente. Y vamos a leer Santiago 5:11. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habían visto el fin del Señor, y el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job era un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento.
podemos ver cuando nosotros leemos la palabra, pero fue bendecido por Dios. ¿Debido a qué? A su perseverancia en la fe. Fue perseverante en el sufrimiento que él sufrió, y podemos ver que no era un sufrimiento simple, sino sufrió las consecuencias de la muerte de sus animales, de sus hijos, de sus 7 hijos, y también la mujer, su esposa, ¿no? Viéndola en esa circunstancia, con esa sarna, sufriendo, le dice, bendice a Dios y muérete. Maldice. Cuando uno siempre a veces se apoya en el esposo, en la esposa, pero lo más importante es que Dios estaba con él. Y nosotros podemos también mirar que en toda circunstancia que pasamos, Dios está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y nos dará la salida. Entonces aquí la palabra de Dios podemos ver a través de Job que él era un hombre que pasó un sufrimiento, como dice, atroz. Pero ¿para qué? Después de ese sufrimiento, él tuvo un consuelo, un ánimo. Gloria a Dios, porque sabemos que todo lo que perdió fue triplicado para la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y cambió su vida, su forma de ser. Pero ese consuelo, también lo que pasó Job, también es para todas las personas que en este momento están pasando circunstancias, pruebas o enfermedades. Es el ánimo. Mirad como Job, este hombre justo, piadoso, pasó esa circunstancia, pero a pesar de ello, él perseveró en la fe y tuvo victoria. Gloria a Dios. Y podemos ver también en Efesios, donde nos dice que todas las cosas, que el Señor es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pensamos o entendemos. Porque Dios quiere eso para sus hijos. Porque dice, nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más es Dios para su pueblo? Entonces, yo creo que este tema es importante para ti, para todo creyente que está pasando tribulaciones o circunstancias. Aferrarse en la palabra de Dios, seguir alabando, creyendo y perseverando en la fe en Cristo Jesús, y Él nos dará la salida. Amén. Este ha sido el tema de hoy, las 5 virtudes de Job. Muchas gracias, pastora. Muy bendecida con este tema precioso, ¿no? Hemos podido aprender mucho. Y bueno, vamos a tener más capítulos con la pastora que nos va a enseñar y va a alimentar nuestra alma la palabra, pues, del Señor. Gracias le damos y bueno, hasta un próximo episodio, pastora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta luego.